Muñoz, quisiera invitar a la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Ella se había referido a este tema también y era una de las voces que pedía la investigación en contra del presidente Castillo. Doctora Ledesma, muy buenas noches y gracias por atendernos. Muy buenas noches, un gusto estar nuevamente en tu programa. Muchísimas gracias. ¿Usted coincide con lo que ha desarrollado en este momento la doctora Muñoz? Es decir, ¿le da la razón al fiscal en absoluto o tiene alguna duda respecto a los límites que debe tener el fiscal a la hora de investigar al presidente? Bueno, me ratifico que el Ministerio Público tiene todas las atribuciones para hacer que su investigación pueda ser eficaz. La única limitación sería todo lo que no atente o altere contra el ejercicio como presidente, como jefe de Estado, como jefe de gobierno. Eso quiere decir, por ejemplo, que se le podría permitir al presidente viajar en tanto él representa a la nación y puede asistir a eventos internacionales donde sea requerido. El presidente está en la obligación ahora, en tanto investigado, a responder a las preguntas e interrogatorios del fiscal cada vez que sea convocado. Tiene el deber de colaborar y más aún por la salud de la democracia misma, dar toda la información que nos permita esclarecer si los hechos son delito o no son delito. De acuerdo. Una pregunta para ambas. En algún momento lo había adelantado la doctora Ledesma, con quien hemos conversado al respecto. Se trata de la hipótesis fiscal habla de una organización criminal, es decir, organización instalada en el Estado, pero que tendría al presidente en la cabeza. Si el fiscal no hubiese incluido al presidente, ¿qué riesgos se podría haber corrido con el desarrollo de las investigaciones? Doctora Muñoz. En primer lugar, la definición de organización criminal en nuestro sistema es bastante amplia. Nosotros podemos estar conversando y según los presupuestos que tiene, ya podríamos estar incurso porque nos hemos puesto de acuerdo. Es un tema bastante delicado. Pero si no se hubiera colocado al presidente, la investigación quedaría incompleta, porque todos los caminos están mostrando que estaríamos ante presuntos actos de corrupción de personas vinculadas al presidente de la República. Y yo creo de que por el mismo cargo que él desempeña, que es quien representa a la nación, tiene que investigarse todo lo que está a su alrededor, incluso a él. Si las cosas son tan claras, no hay ninguna irregularidad, no tiene sentido todo este alegato que estamos escuchando de los abogados pegándose a las normas, ¿no? Mientras más alta es tu función pública, tú tienes la obligación de respeto que te manda la Constitución a respetar los principios. Tienes el código de ética que te obliga a actuar de una manera proba en todos tus actos. Entonces el presidente está obligado a demostrar que no hay ningún hecho ilícito por su lado. De acuerdo. Hay que recordar, sí, solamente déjame terminar que en corrupción a veces la prueba se invierte, ¿no? Es el funcionario el que va a tener que demostrar, a diferencia de cuando los civiles somos investigados, donde nos paramos, el fiscal tiene que hacerlo todo, ¿no? Quería preguntarle a la doctora Ledesma, porque ella en algún momento me anticipó que aquí había un peligro, dado que el presidente ostenta un cargo con mucho poder, que podría también poner en riesgo la prueba indiciaria para la investigación. Doctora Ledesma, creo que en ese sentido usted nos llamó a reflexión también. Sí, efectivamente la investigación es única y además también la investigación tiene que ser oportuna. No se puede concebir que se comience a recabar datos, vestigios, indicios, luego después de 5 años que termine su gobierno. ¿Por qué, diría usted, en este caso no se puede? Por dos razones, porque el tiempo puede alterar los datos, las evidencias que en un momento se podría conservar. Y segundo, porque a veces podría ser manipulado por voluntad humana, podrían desaparecer determinados datos, vestigios, huellas,
que podrían llevar por lo menos a ser un indicador de la existencia de un delito. Hay que recordar que las investigaciones del Ministerio Público tienen que ser eficaces para lograr algo, para evitar la impunidad. Si no concebimos una investigación efectiva y oportuna, al final vamos a estar lamentándonos de delitos que terminan quedando en la impunidad. De acuerdo. Le quiero agradecer a la doctora Muñoz por acompañarnos y pedirle a la presidenta del tribunal, expresidenta del Tribunal Constitucional, que entró un poco después, que nos acompañe todavía para hacer una pausa y luego hacerle un par de interrogantes adicionales. Doctora Muñoz, gracias por conectarse desde Washington a esta hora con nosotros. Buenas noches. Muy buenas. La doctora Marianela Ledesma nos acompaña y la pregunta sería, ¿usted considera, doctora, que hay una infracción constitucional clara cometida por la vicepresidenta? Y de otro lado, quisiera aprovechar también para preguntarle por los caminos que podría tener el Congreso en el caso del presidente. Abierta la investigación y desarrollándose la investigación de Pablo Sánchez en este momento. Ya, en relación a la pregunta de la vicepresidenta Boluarte, tendría que partir por afirmar que cuando uno asume el ejercicio de la función pública, jura respetar los términos de la Constitución. Ese momento es el momento quiebre que uno expresa su voluntad de acatar las reglas expresamente que señala la Constitución. Y en el caso concreto de la señora Boluarte, la última parte del artículo 126 de la Constitución textualmente señala que no cabe involucrarse en tema de gestiones de intereses, de intereses privados cuando uno ejerce el cargo público. De acuerdo. Por lo tanto, la respuesta está en el propio texto de la Constitución. ¿Qué pasa con el caso del presidente y el Congreso de la República? El presidente no ha sido vacado, se ha intentado vacarlo en 2 ocasiones, pero no se ha llegado a los votos. Pero él, a partir de lo que hoy conocemos, ¿podría ser posible de una acusación constitucional? A ver, si partimos de la imputación de un delito, no podría ser posible de una acusación constitucional porque está protegido por el artículo 117, lo que no impide que lo investiguen. Que lo investigue el Ministerio Público hasta que se logre determinar si es que hay un delito y si hay una posible responsabilidad penal, que ese ya es otro escenario. Correcto. El escenario, el Congreso, lo único que le podría quedar es ir a un tema de infracción constitucional, el juicio político, o ensayar la idea de la vacancia por el tema de la incapacidad moral. Correcto, pero usted en algún momento que hemos conversado antes me decía que considera que el presidente ha incumplido los deberes que le encarga la Constitución, ¿ya? Y que ese es un análisis que cabe hacerse en el Parlamento. Perfecto, sí, sobre esa idea está orientada a lo siguiente. Mire, hay que recordar que el presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno, que como jefe de gobierno dirige la política general del país y que también tiene deberes, y yo pongo énfasis, deberes constitucionales que cumplir. Como por ejemplo, ¿qué deber constitucional tiene que cumplir? Velar por la protección de los ciudadanos frente a la amenaza de su seguridad. ¿Cómo hay que leer esto? Vivimos momentos de temas de delincuencia, de temas que afectan la seguridad ciudadana, crimen organizado, convulsiones políticas. Todo eso forma parte del deber que tiene el mandatario de tutelar y proteger a los ciudadanos. El no cumplir idóneamente con su función, al no dirigir correctamente la política de Estado, al designar personas que no son idóneas de manera reiterada y asumir en una política de generar más bien situaciones más bien que afectan
el bienestar de los ciudadanos, es una forma también de incumplir un deber constitucional que perfectamente el Congreso puede analizar como una causal de infracción constitucional. Por haber Es su tarea. designado, por ejemplo, personas no idóneas, es más, con antecedentes penales en ministerios que tienen que atender una crisis en este momento y dejar desprotegida a la población, si la entiendo bien. Ahora, en este momento, Pablo, sí, ¿cuál es la situación de la Junta de Fiscales Supremos? Otro fiscal, supongamos que Pablo Sánchez deja de ser fiscal de la Nación, el que lo suceda en el cargo, ¿podría dar marcha atrás? Es decir, volver a interpretar como lo interpretó Zoraida Ábalos la situación del presidente y decir, suspendo una investigación ya abierta e iniciada por Sánchez. Bueno, está dentro de las prerrogativas que el Ministerio Público puede hacerlo. Yo me atrevería a decir, si la investigación se ha iniciado, tendría que darse grandes justificaciones para decir por qué se va a suspender una investigación, ¿no? Claro, En líneas generales, la investigación debería continuar al margen de quién sea el fiscal de la nación. ¿Tiene entonces su respaldo, tiene su opinión favorable lo que ha hecho Pablo Sánchez ahora? Definitivamente. Siempre he sostenido que nada impide que se hagan las investigaciones al presidente de la República, pero ojo, hay que tener mucho cuidado y mucha ponderación en las medidas restrictivas que se le pueda dar. Claro, ya lo habíamos analizado. Que no afecten su labor como jefe de Estado. Bien, doctora Marianela Ledesma, hemos preparado un organigrama que yo quería que usted vea. En realidad es un organigrama de la hipótesis que maneja la Fiscalía sobre esta organización criminal. A la cabeza estaría, siempre en condicional, el presidente de la República, Pedro Castillo, con dos operadores importantes. Uno sería Bruno Pacheco, ex secretario general de la presidencia, en este momento prófugo de la justicia. El otro, el ex ministro Juan Silva, ex ministro de Transportes, contra quien la Fiscalía ha pedido ya impedimento de salida del país. En el camino y en la estructura hacia la mitad vemos a otros dos operadores, los sobrinos del presidente, Gianmarco Castillo y Fray Vázquez Castillo, uno de ellos también prófugo de la justicia. Un poco más abajo, del lado de Pacheco, a Silvia Barrera, investigada por la Fiscalía, y al señor Samir Villaverde, investigado con prisión preventiva, Karelyn López, actualmente colaboradora eficaz, y Vladimir Mesa, quien sería implícito por presunto fraude electoral. Esa es más o menos la organización, ¿no? Que se plantea la Fiscalía en este momento. ¿Usted cree que a mérito de esto, si no está a favor de la vacancia, como nos ha dicho también, estaría a favor de una renuncia del presidente para facilitar las investigaciones? Debo empezar señalando que es una pena la descomposición moral en la que viene desencadenando nuestro país, no de hoy, sino de hace muchas décadas, ¿no? Y la esperanza que tal vez un nuevo gobierno que se aparte de temas de corrupción, ha terminado lamentablemente en estas sospechas de corrupción. Quedará en la conciencia del jefe de Estado decidir cómo quiere apartarse del país, con los aplausos y el reconocimiento por su gestión o dejar la renuncia al cargo, ¿no? que de repente podría generar una situación de mayor comodidad, pero no solamente por él, porque también hay que resaltar que todo el tema de corrupción también está la clase política. Así que no tan solo hay que ver en esta historia... No, claro, al Ejecutivo, sino también al Congreso, que forman parte. Al Congreso. Este fin de semana... Y esto nos debe llevar a replantear esta situación. Correcto. Este fin de semana se publicó una encuesta en la que había incrementado el porcentaje de personas que creían que la Constitución debía ser cambiada.
y que acogían la idea de que haya una asamblea para eso. Pero también es cierto que en la misma encuesta el 42% de los preguntados dijeron que no habían leído la Constitución. ¿Cómo explica usted este fenómeno? Bueno, yo podría explicar o asumir que hay un descontento de los ciudadanos que realmente no se sienten representados por su clase política y que quieren atribuir ese descontento por el tema del cambio de la Constitución. Sin embargo, tenemos que ser claros, ¿no? Cambiar la Constitución no va a hacer que mejore la capacidad laboral, el tema de la pobreza, el tema del medioambiental y todo lo que mueve nuestro país. Eso no significa que no haya reformas, pero otra cosa es ir a hacer cambios tan trascendentales como cambiar una Constitución. De acuerdo. Una reforma entonces y una mejora sustantiva en la calidad de las personas designadas por los partidos políticos para ir a las listas del Congreso y por el presidente para elegir ministros. Tenemos un byte también que compartir con ustedes, ¿no? ¿No? Vamos a la pausa entonces, agradeciéndole a la doctora. Correcto. Doctora Ledesma, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido usted muy amable por explicarnos. La doctora Ledesma fue una de las voces que alzó primero y reclamó al presidente renunciar al cargo. Ha dicho Guido Bellido que en efecto, que antes también había corrupción en el aparato estatal. El tema es que nunca como hoy, antes de cumplirse un año de gestión, la corrupción había sido tan evidente, por lo menos a partir de los indicios que han aparecido. No estamos hablando aquí de una investigación Lavallato que estalla después y que compromete a gestiones que habían concluido y que por lo tanto tienen que reabrirse esas investigaciones y retroceder en el tiempo. Hoy por hoy el presidente Castillo ha llevado adelante un gobierno desastroso, con ministros que han purgado prisión, según la última información que tenemos del ministro de Agricultura. Hoy acusa una persecución política, pero está claro que el Congreso lo ha blindado al presidente. ¿O qué podemos decir del señor Acuña? ¿El señor Acuña persigue al presidente? ¿Los niños persiguen al presidente? ¿Perú Libre persigue al presidente? ¿Quién persigue al presidente si no es su propia conciencia y los actos cometidos por él? Y por más que el señor Aníbal Torres se empeñe en negarlo, la situación llama y pide realmente un paso al costado del presidente de la República y desde aquí insistiremos en eso.